Judy Marisol. Presente, presente. Eso, así me gusta, así como que por fin la escuchamos así rápido. Listo. Luz Neida. Aquí. Luz Neida. De acá. Ingrid Gisette. Zulima Abel. Presente, profe. Eso, gracias. Zulima Abel. Sirri Vanessa. Presente, profe. Gracias. Olinda Magnolia. Presente. Gracias. Aisa Juliet. Presente, profe. Gracias. Oscar David. Presente. Gracias. Laura Jimena. Presente, profe. Gracias. Y Nubia Patricia. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué me faltó aquí? Luz Neida, ¿se voló ya? Bueno. Muy bien. Ojo a esto, ¿no? Importante nosotros tener en cuenta muchos de los aspectos que hemos tenido, de los que hemos venido hablando. ¿Nosotros dejamos un título, sí o no? Cuénteme la verdad. ¿Qué título dejamos? ¿No dejamos nada? ¿Qué se me hizo, Marisol? No, profe, no quedamos en ningún título. Ah, bueno. ¿Y en qué quedamos? Cuéntame ahí porque se me cruzó la Dice, lo último que escribimos fue para un contrato de trabajo de 8 meses, el periodo de prueba será igual, será de 48 días. O sea que estábamos trabajando básicamente con lo que era el periodo de prueba, ¿correcto? Sí, señor. Espero que ya hablemos con propiedad. Entonces, observen lo siguiente, esos periodos de prueba decíamos que no puede exceder de ¿cuánto tiempo? De la quinta parte, ¿se acuerdan? El total del contrato. Él va a olvidar eso porque ustedes aquí cuando las tenga yo ahí trabajando en el departamento de personal tienen que estar mosca con toda esa vaina, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Para ese periodo de prueba, espérate que yo quiero mirar una cosa aquí que yo no me acuerdo si les compartí esto. ¿Ya les compartí lo del abuso laboral en Colombia, sí o no? Cuénteme la verdad. Yo no recuerdo, profe, creo que no. Esos son 10 minuticos y eso nos sirven ahí. Es que lo que pasa es que a mí me gusta irles documentando, porque recuerden que nosotros cuando estábamos hablamos de contratos de trabajo, hay unas cosas que a veces nos dan como que nosotros creemos que están bien y pueden estar mal, ¿no? Pueden estar abusando del. Miremos esto un segundito aquí. No importa que ahí recordamos. Esta cosa y esta internet como una belleza. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, señor. ¿Qué dice aquí? Abuso laboral en Colombia. Un contrato sin contrato. ¿Qué puede ser un contrato sin contrato? Un contrato verbal, ¿Y qué más? Uno de prestación de... Bueno, mirámoslo. servicios. Miremos este, a ver. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Ok. Y sí están viendo bien la pantalla, ¿correcto? Ahí Sí, 10 señor. minutos lo dejamos aquí para que puedan observarlo bien. Me toca quitarlo. Pareces confundido, mi querido amigo. Explicaré cuál es la diferencia de estos dos caminos del trabajo. Si eliges contrato de trabajo vas a tener un horario y un jefe. La empresa cubrirá una parte de los gastos obligatorios que exige el Estado, como la salud y pensión. Por otro lado, otorgarán beneficios como primas, vacaciones, cesantías y auxilios de transporte. En cambio, mi nuevo amigo, si eliges el contrato de prestación de servicios, no vas a tener ningún jefe, horario ni lugar de trabajo. Podrás trabajar desde casa. Además, pondrás tu aspiración salarial al precio que consideres justo, teniendo en cuenta los gastos y las obligaciones del Estado, que ya te mencioné. Pero no hay ningún beneficio, ya que es un contrato en el cual no se está involucrado directamente con la empresa. Así que trata de elegir muy bien lo que quieres. Un contrato sin contrato. Él es Edgar, un trabajador común de este país. Él lleva trabajando un mes en una empresa donde le toca cumplir un horario, un reglamento y las órdenes de un jefe. Sin embargo, en su desconocimiento firmó por prestación de servicios, sin saber que todas estas cosas no son permitidas ante la ley en este tipo de contrato, ya que esas condiciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, las consideraría un contrato laboral. Edgar recibe su primer cheque y se da cuenta de que hay un valor inferior al pago que había acordado al entrar a trabajar. Pero entonces, ¿qué pasó? Edgar no sabe que el Estado le descontó de su salario la retención en la fuente, pero luego se entera de que le toca pagar también su salud y pensión. Al hombre que contrató a Edgar no le va a importar el hecho de que no solo tiene que cubrir estos gastos, también tiene que pagar el transporte, el arriendo, los servicios, los almuerzos, tarjetas de crédito, la cuota del carro, el colegio de su hijo, el mercado de su esposa, en fin. Además, él no puede aspirar a ningún tipo de beneficios como primas o vacaciones, porque según su contrato él es un prestador de servicios y no tiene vinculación directa con la empresa. Sería bueno, sería prudente de vez en cuando poder exigir una copia del contrato antes de una firma del contrato. No es obligación de uno como trabajador aceptar las cosas a ciegas. Pero bueno, Edgar puede decirle a su jefe que le reconozca todos los beneficios, ya que él está cumpliendo un horario, asiste a una oficina y tiene una subordinación. Pero a este hombre no le va a importar en lo más mínimo. Él sabe perfectamente que si cambia el contrato de Edgar, estará obligado no solo a pagar mayor porcentaje en salud, sino también los aportes parafiscales, que son un costo adicional para el empleador. Ah, pero esto es lo de menos. Fácilmente le dirá que no a Edgar. Si él se queja o renuncia, hay cientos de aspirantes en busca de un puesto, y él lo sabe perfectamente. El trabajador tiene la opción de escoger. Lógicamente que la opción es poca también porque la gente necesita trabajar y la gente no renuncia o no denuncia o no se moviliza porque tiene unas obligaciones que no dan espera. Pero ahora, ¿qué puede hacer Edgar?
No puede dejar su trabajo ya que él tiene sus afanes económicos. Su jefe, al saber esto, podrá abusar de su posición, desde descontarle días de pago por llegar tarde, hasta ponerlo a trabajar horas extras sin ninguna remuneración económica, o en dado caso trabajar días festivos. En el momento en que a usted le quitan esa posibilidad de crecer profesionalmente, también se la cortan de crecimiento personalmente. Entonces entramos en un limbo, digámoslo, o en un estanco social donde sencillamente no hay un progreso continuo. O sea, nunca va a haber esa renovación de quienes están arriba para nuevas personas que empiecen abajo, sino sencillamente los que están arriba y los que están abajo van a estar siempre y solo varían los que estamos en el medio. Pobre Edgar. Acaba de descubrir la realidad laboral de este país. Ahora sus aspiraciones personales parecen haberse esfumado. Al parecer tendrá que aceptar el hecho de aguantarse a su jefe, trabajar de más y olvidarse de cualquier tipo de vacaciones con su familia. Pero lo que él no sabe es que no es el único. Hay miles de trabajadores en la misma situación. Yo elegí ser freelance por buscar una independencia económica, independencia en el tiempo y por poder manejar, digamos, lo que yo hago desde mi casa y tener esa, como yo poder controlar eso. Esto no es un proceso que es de la noche a la mañana, esto parte después de que uno termina sus estudios, empieza a trabajar con amigos y se van logrando cosas, experiencia, ya uno se enfrenta al mundo laboral real y ahí es donde pues empezamos a ver beneficios pero también contras. Entonces aquí es cuando ya se nos imponen horarios, condiciones laborales que nos toca trasnochar y infinidad de cosas que pasan mucho como en el medio de la publicidad y el diseño, que te pagan un sueldo pero pues o sea, sabes a qué horas entras pero no sabes a qué horas sales. Entonces eso es parte de nosotros como trabajadores. Tenemos que exigir a las empresas o exigir a la persona que nos hace un contrato de tener las condiciones de trabajo muy claras desde el comienzo, ¿sí? Cuáles son los horarios, si hay horas extra, bueno, y todos los pagos y tener eso como muy claro, y esto es parte de dignificar el trabajo. O sea, nosotros no tenemos que, digamos, por debajear lo que nosotros hacemos porque es importante, cada uno tiene que valorar su trabajo. Sin embargo, este problema es un círculo vicioso. No se han tomado medidas suficientes para regularlo, lo cual ha hecho que sea algo muy recurrente y hace que los empleadores, al ver tantas empresas con este tipo de funcionamiento, lo acojan creyendo que es un tipo de contrato beneficioso que incentiva el empleo al tener muchísimos menos costos. Y aunque muchos no lo hagan con malas intenciones, ignoran el perjuicio que le puede generar al trabajador. El gobierno debería considerar mecanismos que permitan controlar esto. El contrato de trabajo, al tener un costo tan elevado, indirectamente incentiva a que recurran a prestación de servicios. Además, es muy difícil regular quienes cumplen con las condiciones de este contrato, y no hay nada que se interponga. El Estado está dejando sola a la clase trabajadora y está quitándose sus obligaciones con respecto a la clase trabajadora. De todas maneras, la ley le otorga al trabajador que se siente vulnerado en sus derechos que pueda acudir a diferentes instancias. Es decir, solicitar una audiencia de conciliación ante la Oficina del Trabajo y presentar la correspondiente demanda laboral en caso de que no haya conciliación. Lógicamente que eso es bajo cuenta y riesgo del trabajador, que puede ganar o perder, pero yo sí tengo que decir que si un juez de la República en un proceso encuentra que se ha demostrado que existe subordinación, que le pagan un salario o le dan una paga cada 15 o cada 30 días y que además presenta sus servicios personalmente a la empresa, ahí no hay otra cosa más que declarar que eso es un contrato laboral. Por lo tanto, demostrado eso, el trabajador es quien gana el proceso y quien debe obtener la contraprestación respectiva, que es el pago de todo lo que le debe. No les demos más herramientas a estos empleadores para que arruinen el empleo. Sin buenas condiciones de trabajo, si ya podemos reconocerlo, evitémoslo. El desconocimiento y la poca exigencia de pagos decentes genera que los trabajadores no dignifiquen su trabajo. Esto hace que los empleadores puedan pagar mediocremente y que los empleados que exijan una buena paga no sean remunerados justamente, ya que son comparados con la exigencia económica del trabajador promedio. Entre más se enteren de esta problemática, será más fácil evadirla y destruirla.
No nos limitemos a agachar la cabeza y esperar que alguien haga algo. Nomás pasando la voz, explicándole a la gente de nuestro entorno, se puede cultivar una cultura de rechazo. Ya sabiendo que es posible evitar y en dado caso denunciar, será fácil dar un paso más en el mejoramiento del empleo en nuestro país. Venga, trabájeme por poquito, que aquí nos van a salir muchos trabajos de aquí en adelante. Entonces casi que regáleme su trabajo ahorita y después yo le pago súper bien. Eso generalmente nunca pasa. O a mí nunca me ha pasado. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué opinan? Para mí sí es cierto. Completamente, ¿sí o no? Sí, Sí, Yo señor. creo que claro para que la, no hay que aceptar un contrato por prestación de servicios. yo creo que para la mayoría de nosotros, pero a veces, y hay que decirlo cierto, mire que hay veces que uno y la gente dice, no, es que por necesidad me tocó, ¿cierto? Y entonces ahí es Sí, donde comienzan las cuestiones. De pronto nosotros, incluso en el grupo que tenemos de vendedores, perdón, de contadores en el ELISA, siempre hablamos de eso, de que la gente regala el trabajo y por eso es que en un momento determinado, pues comienzan a tratar de ser abusivos con el mismo trabajo de uno, ¿cierto? sí, señor. Igual hay gente que de cierta forma ese contrato le sirve porque pues es como un ingreso adicional. Ajá. Sí, Entonces, claro, pues tiene sus pero pros ya y tiene sus cuando tú haces como un contrato de prestación de servicios, ya uno es, digamos, tiene que estar en otro nivel, ¿sí me explico? Como ya sabe que no es porque me lo ofrecieron, sino porque yo sé que voy a prestar Exacto, ya sabe qué tiene que hacer. exacto, ya sabe uno dice, yo voy a hacer esto, entonces la idea es, pues sí, hagamos un contrato de prestación de servicios porque independientemente yo voy a hacer como una asesoría, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué pasa? Que a veces también como que se equivocan y siguen por lo mismo, ¿no? Sí, señor. A ver aquí cómo es que tenía que... ¿Qué otro que es la continuación? Hay que coger para lado y lado. Oco, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces aquí, ¿qué dice? Contrato laboral versus prestación de servicios. Muy bien. Ya vamos a escuchar. Señor empresario, ¿sabías que si contratas a tus trabajadores a través de un contrato? ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Bien. Contrato por prestación de servicios, ¿no puedes darles ningún tipo de orden? Señor trabajador, ¿sabías que si tienes un contrato por prestación de servicios, pero en tu empresa te dan órdenes, puedes demandar a la empresa para que se te reconozca un contrato laboral? Si quieres saber todo esto y mucho más, te invito a que veas el siguiente video. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Yo soy Aldo Machado y en este canal brindo información sobre temas de derecho laboral y seguridad social de la manera más clara y más sencilla para todos los colombianos. Recuerda que no es necesario que seas abogado para que puedas ver estos videos. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy importante y no es otro sino el contrato realidad. Tal vez sea la primera vez que tú escuchas de ese término, pero hoy te voy a explicar qué sucede cuando tienes un contrato por prestación de servicios, pero en la empresa te dan órdenes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en Colombia las empresas, con tal de ahorrarse
el pago de prestaciones sociales, el pago de vacaciones y ahorrarse el pago de los aportes a seguridad social, contratan a sus trabajadores a través de un contrato por prestación de servicios. Sin embargo, realmente tenemos una relación laboral, tenemos un contrato laboral que se encuentra camuflado, que se encuentra escondido dentro de un contrato por prestación de servicios. Entonces, te voy a explicar cuándo estamos frente a un contrato laboral que está escondido o que está camuflado en un contrato por prestación de servicios y cuáles son esas consecuencias jurídicas que acarrean en contra de la empresa, pero al favor de los trabajadores. Si conoces a alguien que se encuentra en esta situación, quien tenga un contrato por prestación de servicios con una entidad pública o con una entidad privada, te invito a que le compartas este video porque estoy seguro que le servirá muchísimo. Iniciemos. Bueno, ¿qué es un contrato en realidad? Imagínate que tú tienes un contrato por prestación de servicios, pero tienes que ir todos los días a la empresa, tienes que cumplir un horario, aparte de eso te dan órdenes, tienes que rendir informes, asistir a las reuniones que hace la empresa. En ese sentido, tú realmente no tienes un contrato por prestación de servicios, sino que tienes un contrato de trabajo. Entonces, estás en todo tu derecho de demandar y puedes demandar ante un juez laboral o ante un juez administrativo, dependiendo de cuál sea la entidad contratante. Si es una entidad pública, tendrás que hacerlo ante un juez administrativo y si es una entidad privada, ante un juez laboral. Muy bien, ¿cuándo existe un contrato de trabajo? Pues mira, para que exista un contrato de trabajo se tienen que identificar los 3 elementos esenciales de los contratos de trabajo. Y los 3 elementos esenciales son los siguientes. Primero, el más importante es la subordinación, es decir, la facultad que tiene el empleador, que tiene tu jefe, para darte órdenes y que tú estás en la obligación de cumplirlas. El segundo elemento esencial es la prestación personal de servicio, es que tú y solamente tú eres la persona que debe desarrollar la actividad para la cual fuiste contratado. Y el tercer elemento esencial es la remuneración y es la contraprestación que tú recibes por la labor, por el servicio que le estás prestando a la empresa. Entonces, si tú logras identificar que tienes los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo, pero has firmado un contrato por prestación de servicios, mira que realmente estás en un contrato de trabajo y no estás en un contrato por prestación de servicios. ¿Por qué te digo que el elemento de la subordinación es el elemento esencial más importante del contrato de trabajo? Porque resulta que este elemento no lo tiene el contrato por prestación de servicios. Entonces, ¿qué nos diferencia un contrato de trabajo a un contrato por prestación de servicios? Que en el contrato por prestación de servicios no nos pueden dar órdenes, ¿listo? En un contrato de trabajo sí. Si tú identificas que te están dando órdenes, lo más probable es que estés dentro de un contrato de trabajo. Bueno, pero te estarás preguntando, listo, yo tengo un contrato por prestación de servicios y yo quiero demandar. ¿A quién le corresponde probar la existencia del contrato de trabajo? Muy bien, para eso tenemos entonces 2 situaciones y es primero identificar quién es la empresa contratante, si es una empresa del sector público o es una empresa del sector privado, porque la carga de la prueba cambia dependiendo de si la empresa es pública o la empresa es privada. Entonces, cuando estamos frente a una empresa privada, la carga de la prueba recae sobre la empresa contratante. Es decir, que para la ley colombiana se presume que existe contrato de trabajo y le corresponde a esa empresa desvirtuar la existencia de la subordinación. Le corresponde a la empresa demostrar que nunca le dio órdenes a ese trabajador. Por el contrario, si nos encontramos frente a una entidad pública, el Estado se protege al mismo y en ese sentido es el contratista quien tiene que demostrar que dentro de esa relación existió la subordinación, es decir, que la carga de la prueba le corresponde directamente al contratista y es quien tiene que demostrar que la empresa sí efectivamente le dio órdenes. Mira, si trabajabas en una empresa pública o en una empresa privada a través de un contrato de prestación de servicios y te daban órdenes, te invito a que contrates mis servicios de asesoría jurídica en línea
para poder analizar tu caso y buscar la mejor solución. Si tuviste un contrato por prestación de servicios pero en la empresa te daban órdenes, estás en todo tu derecho de demandar. Y recuerda que este proceso lo puedes iniciar ante un juez laboral o ante un juez administrativo dependiendo de la entidad contratante. Si tu entidad contratante era pública, será ante un juez administrativo. Si la entidad contratante era privada, será ante un juez laboral. Y podrás reclamar el pago de todos los salarios, todas las prestaciones sociales, todas las vacaciones que se generaron y que no te pagaron durante la relación laboral. Pero aparte de eso, cuando se terminan los contratos, la empresa está en la obligación de liquidar los contratos de trabajo. Y en ese sentido, al demandar la existencia de un contrato realidad, podemos solicitarle al juez también el pago de esa indemnización moratoria, que consiste en que te van a pagar un día de salario por cada día de mora hasta por 24 meses. Así que no lo pienses más, comunícate ya al número que aparece en pantalla y con mucho gusto te brindo la asesoría. Recuerda que yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, chao. Otra herramienta, ¿cómo la ven? No se les olvide que muchas veces también uno tiene que estar pendiente porque de pronto hay patronos que no están, ni siquiera saben que deben estar haciendo o estar firmando contratos, ¿no? Y a pesar de que pues hoy en día eso es como se dice, es común, pero muchos locos a veces ni saben. Entonces, ¿uno puede asesorarlos o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me escuchan o ya se durmieron tan temprano acá? Pero ya. Sí, profe. Señor. ¿Será que uno puede asesorarlos o no? ¿Ustedes qué opinan? Para mí sí se puede asesorar. Claro, usted le dice, mire, hay una cuestión aquí bien interesante, nosotros tenemos firmados un contrato, ¿cierto? Pero, o no tenemos firmado contrato, hablamos, de tal, vamos a realizar tal, pero le voy a decir una cosa, lo pongo en contexto, ¿cierto? Cuando no hay un contrato, o cuando el trabajo es verbal, más bien se puede decir que estamos, ¿cierto? Bajo el caso de que es a término, ¿qué? ¿Indefinido? Indefinido, correcto. Acuérdense que es un contrato, diríamos a término indefinido. Indefinido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya uno dice, pero es que hay que mandar también, pero vamos a mirar, ¿cierto? Aquí que no se preocupa que aquí solucionamos su caso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a Alexander. Que también hay unas cosas que me parecen bien interesantes en lo que aquí estamos por este lado. Vayan tomando nota para lo que crean que puede servirles y que es relevante para ustedes, ¿no? De eso también se trata, porque si no para que no se nos pierda aquí mucha información. Eso es. Entonces aquí, listo, aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces aquí, ojo a esto. Tiempo para instaurar una demanda cuando hay despido sin justa causa. ¿Será que a nosotros nos puede llegar a suceder eso? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro. Sobre todo en el caso, discúlpenme, en las bellas damas, pero en el caso de las mujeres, no falta el fariseo acosador en una empresa, ¿cierto? Y entonces busca cualquier manera o cualquier cosa para poderlas despedir, sino, así como dice, si no la puede cortejar, digámoslo así, para no decir otra cosa, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Claro que hoy en día hasta las viejas también son igual. pero pues igual eso. Entonces vamos a mirar. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Okay, vamos entonces.
¿Cuánto tiempo tengo para hacer una demanda laboral a una empresa que me despidió sin justa causa y no me liquidaron la indemnización? Muy bien. Vuelvo y repito. ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar el cobro de una indemnización por un aparente despido sin justa causa? Lo primero que vamos a establecer antes de hablar del término es qué se considera un despido sin justa causa. Resulta que el artículo 62 del Código Laboral establece unas causales que no son las únicas. Debo hacer primero claridad. Ahí me habla de unas causales generales: violencia del trabajador, indisciplina del trabajador, ineficiente en su labor, de pronto actuaciones inmorales o indebidas, etcétera, etcétera. Pero pueden existir otras causales. Por ejemplo, unas que se han consagrado expresamente en el contrato de trabajo como obligaciones, otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de trabajo. Y el mismo artículo 62 del Código Laboral nos remite al artículo 58 y siguientes del Código Laboral, donde se establecen unas prohibiciones y unas obligaciones especiales para los trabajadores. Cualquier violación, tanto de las prohibiciones del trabajador, tanto las obligaciones que tiene el trabajador, las causales establecidas como despido justo en el artículo 62, el incumplimiento del acuerdo que se haya pactado en el contrato de trabajo como obligaciones del trabajador especiales, incumplimiento de causales así establecidas en el reglamento interno de trabajo, cualquiera de esas violaciones o cometer alguna de esas descritas allí es justa causa para que el empleador dé por terminado su contrato de trabajo. Pero aquí viene lo más importante. Para que el contrato sea considerado justo, primero, la empresa siempre tiene que hacer una diligencia de descargos. Y segundo, en la carta de despido debe estar expresamente detallado, o por lo menos en términos genéricos, pero lo más específico posible si es del caso, no tan genérico, debe establecerse cuál fue el motivo en sí que la empresa está determinando para dar por terminado el contrato de trabajo. No basta con que la carta diga: señor fulanito de tal, se le informa que su contrato de trabajo se da por terminado a partir de la fecha porque usted violó el Código Laboral. Sí, pero ¿en qué parte del Código Laboral? O se le despide porque usted incumplió con su contrato de trabajo. Punto. Sí, pero ¿qué? ¿Qué parte del contrato de trabajo yo he violado? El horario, mis tareas, el respeto, en fin, debe ser un poco más detallado esa carta de despido. Al punto que la parte final del artículo 62 del Código Laboral, y vuelve y se repite en el artículo 66 del Código Laboral, dice que en la carta, ojo, de despido, o si el trabajador es el que presenta la carta por culpa del empleador, en ese instrumento, en ese documento, debe decirse cuál es la causal que se está invocando, porque más adelante, ojo, dice la norma, más adelante no se podrá dar otros argumentos o pretender argumentar aquellos motivos que se tuvieron. Eso significa que tiene que plasmarse en la carta de despido cuál fue el motivo. Si la empresa omite, ojo con esto, omite detallar cuál es la verdadera causa del despido, por ejemplo, simplemente se le dice su contrato termina hoy y punto, o simplemente dice su contrato termina hoy porque usted violó el contrato de trabajo y nada más, o simplemente dice porque usted violó el Código Laboral y nada más, pues ahí no está motivada esa carta, no está descrita cuál es la causal y por consiguiente se va a considerar una terminación sin justa causa por parte de la empresa, porque no lo dice. ¿Está claro? Ahora, teniendo claro que el despido sin justa causa es aquella que no se ajusta a una causal descrita en el artículo 62 del Código Laboral, no está descrita entre las prohibiciones del trabajador o las obligaciones que tiene el trabajador, porque tampoco está descrito en el contrato de trabajo como una obligación especial o una prohibición especial, porque tampoco está en el reglamento interno de trabajo. Si ninguna de esas causales se ajusta al caso,
o tampoco se dice alguna de estas, se va a considerar como un despido sin justa causa. Ahora, ¿en qué momento nace, vámonos ahora sí a la pregunta, en qué momento nace el derecho a la presunta indemnización, porque estamos hablando de una presunta indemnización, y en qué momento se empieza entonces a contar el término que tiene el trabajador para demandar y pretender cobrar la indemnización que él argumenta tener derecho por ese presunto despido sin justa causa? Resulta que esa presunta indemnización por despido sin justa causa nace en el momento en que le terminan al trabajador su contrato sin una verdadera justa causa o sin habérsele explicado cuál fue esa justa causa. O sea, si su contrato le dicen hasta hoy trabaja y nada más, a partir de hoy, o mejor, a partir de mañana, para no enredarnos, a partir de mañana que me tienen que pagar mi liquidación a más tardar, porque hablamos de un pago inmediato, me tienen que reconocer esa indemnización. Pero como esa indemnización los empleadores por regla general no la pagan voluntariamente, toca que acudir a la vía judicial. Y en ese caso, la ley, el Código de Procedimiento Laboral, nos habla que los términos para buscar a través de la sentencia judicial una reclamación laboral, el término es de 3 años. ¿Cuándo empiezan a contar? Vuelvo y repito, desde el momento en que me terminaron el contrato sin justa causa. A partir de ese momento, tengo 3 años para presentar la respectiva demanda y en esa demanda decirle al juez, muy sencillo, señor juez, me despidieron sin justa causa porque en la carta no dice cuál es la razón, o simplemente es muy genérica y no se sabe qué es realmente la causa. Yo simplemente muestro esa carta y le tocará a la empresa tratar de defenderse, pero como dice el artículo 62 en su parte final o en su artículo 66, el único, o mejor, la única prueba que tiene la empresa, la verdadera causa con la cual despidió al trabajador, la única prueba que tiene la empresa es la carta de despido. Ninguna otra va a aceptar un juez de la República. Puede ser, mire, esto es tan delicado y quiero hacer esto mucho hincapié, sobre todo en los que son jefes de nómina que me están escuchando. Puede ser que Pepito Pérez, toda la empresa lo vio robando. Todos lo vieron cuando se estaba llevando la caja menor de la empresa. No hay duda que Pepito Pérez es un bandido. ¿Está claro? Pero resulta que en la carta de despido simplemente dice, su contrato va hasta hoy. Lo despedimos porque usted violó el Código Laboral. ¡Punto! Y no dice nada más. No me está diciendo cuál es realmente la causa, porque es muy genérica. El día de mañana ese trabajador puede demandar y puede reclamar la indemnización por despido injusto. ¿Por qué? Porque en la carta no dice cuál es la razón. Así la empresa lleve como prueba al proceso judicial los 40 trabajadores restantes en calidad de testigos, el juez no los puede admitir, porque, vuelvo y repito, la parte final del artículo 62 y el artículo 66 del Código Laboral es muy específico al ordenar que debe decirse en la carta cuál es el motivo, porque luego no se puede pretender demostrar cuáles fueron las verdaderas causas. ¿Ok? Muy bien, opinen. No, no, ¿sí me escucharon? Sí, señor. ¿Cómo la? Oiga, pero qué cosa tan irregular. ¿Sí, sí estamos claros? ¿Sí les sirve o no les sirve la información? Cuenten a ver. Claro que sí, señor. Dado caso de que nos despidan sin justa causa, ya sabemos qué hacer. Exactamente. Y el problema también es que como nosotros somos así, ¿no? No sabemos si de pronto nosotros estemos trabajando en el departamento de personal, ¿sí me entienden? Entonces, hoy somos los encargados de las liquidaciones y ese tipo de cosas, entonces, o estemos en la parte
de contabilidad y tengamos que revisar, ¿cierto?, las liquidaciones, porque muchas veces no sucede. Entonces tenemos que estar enterados. ¿Listos? Sí, señor. Muy bien. Eso es más como en la parte de nómina, ¿cierto? Sí, correcto. En la parte, Que se verifica por qué motivo se retira y asimismo y también en el proceder en cuanto a indemnizaciones o... Ujú. Lo que sucede es que a veces en muchos departamentos o en muchas empresas, ¿cierto? En muchas empresas lo que hacen es que le colocan una persona, a veces sin denigrar ni nada, pero colocan una persona sin preparación en digamos, en ese cargo, y lo que hace es aplicar literalmente la ley, ¿correcto? O sea, lo que diga ya, pero no le especifica cuál fue la justa causa por la que se fue. Entonces ahí ya les dio a Alexander la idea, ¿no? Es de que colocar ahí que por qué se fue. Alguien decía, uy, pero es que eso queda muy feo decir que es que la persona se fue por ladrona, por decir algo. Pero si por eso se fue, ahí no hay nada que hacer, ¿o no? No, pues ya que... Ya que es por eso, entonces no le dicen, no, pues ahí sí no hay nada, ahí es que, ahí sí no hay nada que hacer, ¿listo? Muy bien. Y otra cosa que también me preguntaron por ahí era, básicamente eso que tiene que ver con las licencias, con algunas licencias que a veces no las remuneran, sino que dice que toca descontarles el tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, espera un momentico, se la comparto y ya quedo con eso, quedo listo para dispararme con mi nómina. Bueno, espérame un momentico. Uy, ¿quién se voló de aquí? Matatica, miramos. No, Marisol no se ha volado. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, ahora miremos aquí. Hola, un saludo a todos los usuarios. Les habla Alexander Coral. Soy abogado. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Ok. Y líder de investigación legal en actualícese.com, y hoy vamos a hablar en esta conferencia de unas licencias que a partir de la fecha ya son remuneradas en todos los casos. Miremos, vamos a hablar de la grave calamidad doméstica, de la comisión sindical y el entierro de compañeros. Resulta que el artículo 57 del Código Laboral trae unas obligaciones especiales del empleador. Entonces miremos el numeral sexto del artículo 57. Lo voy a leer. Conceder al trabajador las licencias necesarias en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Otra, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y que en los últimos dos casos, o sea, en la comisión sindical y en el entierro de compañeros, el número de los trabajadores que se van a ausentar no afecte el funcionamiento de la empresa. Seguidamente, la misma norma continúa y dice lo siguiente, que es aquí donde viene el eje central de esta conferencia. Dice el artículo 57, numeral sexto. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, mucho cuidado con esto, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador. Vuelvo y repito, las licencias que se tomen pueden descontarse del salario del trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria a opción del empleador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el artículo 57, numeral sexto? Resulta que si el trabajador sufre una grave calamidad doméstica debidamente comprobada, ya sabemos que cuando hablamos de calamidad doméstica estamos apartando el tema de la muerte de determinados familiares porque esos están contemplados dentro de la licencia por luto. Cuando hablamos de grave calamidad doméstica, como su nombre lo establece, tiene que ser una grave calamidad.
muchas veces, y resulta que no quiero de pronto entrar a ofender a nadie, pero muchas veces cuando el perro se nos enferma, cuando el gato sufre alguna enfermedad y demás, debemos llevarlo al veterinario, nos duele muchísimo. ¿Eso es una calamidad dentro de nuestro hogar? Sí, pero no reviste la calamidad de grave calamidad que establece el Código Laboral. ¿Qué es una grave calamidad doméstica? Nuestro hijo se enfermó, nuestro esposo o esposa están gravemente, un familiar, nuestros padres se fueron para urgencia, tuvieron un accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Eso es una grave calamidad doméstica. O podríamos eventualmente decir que los ladrones ingresaron a la casa y tengo que hacer los trámites propios de fiscalía, denuncios penales, etcétera, etcétera. Eso es una grave calamidad doméstica. Segundo, cuando se van a desempeñar comisiones sindicales propias de la organización sindical y cuando se va a asistir al entierro de sus compañeros. Esas tres licencias, el Código Laboral, como lo podemos ver, establece que es facultad del empleador tomar una de dos decisiones. O le descuenta ese tiempo que tome ese trabajador para una de esas tres situaciones de licencia, la grave calamidad doméstica, las comisiones sindicales o el entierro de compañeros, o lo puede descontar del salario ese tiempo, o el empleador perfectamente puede exigirle al trabajador que reponga ese tiempo que se ausentó del sitio de trabajo, pero en una jornada distinta a la jornada ordinaria de trabajo. Obviamente que esa reposición de tiempo no genera el pago de esas horas extras, ni de suplementario, ni de dominicales, ni nada, porque simplemente lo que está haciendo el trabajador es reponiendo de tal manera que su salario seguirá igual, para que no tenga ningún descuento. Hasta ahí, eso es lo que establece el artículo 57, frente a esas tres licencias obligatorias que da el empleador, pero que está facultado para descontar del salario o exigir la reposición del tiempo. Pero, en días pasados, la Corte Constitucional hizo un examen de constitucionalidad de la expresión salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual efectivo en horas distintas a su jornada de trabajo, como lo decida el empleador. Esta expresión del numeral sexto del artículo 57 llegó a manos de la Corte Constitucional, hizo un estudio de constitucionalidad y determinó que es inexequible. ¿Qué significa inexequible? Que va en contravía de la Constitución Política de Colombia, de tal manera que al declararse inexequible sale del ordenamiento jurídico esa facultad que tiene el empleador para o bien descontar ese tiempo de esa licencia por esas tres situaciones, para descontar esa parte del salario o para exigir la reposición de ese tiempo. Esto fue mediante la sentencia C-930 del 2009, que la Corte Constitucional dio a conocer mediante el comunicado 55 del 10 de diciembre del 2009, pero que realmente lo vinimos a conocer en el mes de enero. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional determinó esto? La Corte dice, ¿cómo así que a un trabajador se le enferma un familiar gravemente, el hijo se le accidenta, por ejemplo, o sufre una calamidad en su hogar, como por ejemplo, por un vendaval, por un temblor y demás, se le cae una pared, se le cae el techo, en fin, y ese tiempo que tiene que ausentarse del sitio de trabajo, pues el empleador el día de mañana se lo va a descontar de su salario. Entonces la Corte dice, no señor, la Constitución Política habla de dignidad y solidaridad y el derecho a la igualdad. Por consiguiente, sería insolidario esta norma si el empleador queda facultado para descontar ese salario en ese momento en que el trabajador está sufriendo una situación muy particular. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador necesita ir a una comisión sindical, pero si asiste a la comisión sindical se le descuenta el salario o se le exige que lo reponga un sábado o un domingo a medianoche? Pues simplemente se están violando derechos de asociación. Por consiguiente, las comisiones sindicales ya no pueden tampoco ser descontadas del salario ni se puede exigir la reposición del tiempo. Y finalmente, cuando fallece un trabajador y deben ausentarse algunos trabajadores, pues ese tiempo en que se ausenta el trabajador para ir al entierro de sus propios compañeros ya tampoco puede ser descontado del salario ni tampoco se le puede exigir del sitio de trabajo. Finalmente, quiero agregar lo siguiente. Es muy importante
y es menester que el trabajador que se ausente por una grave calamidad doméstica, si bien ya no se le va a descontar del salario, ni se le va a exigir su reposición de tiempo, sí debe ser demostrable la calamidad doméstica. O sea, no es válido que el trabajador presente ante su empleador una excusa médica firmada por el farmacéutico o el señor de la droguería. Tiene que ser, en caso de enfermedad de su hijo o de un familiar, tiene que ser debidamente comprobado. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de las certificaciones que da la EPS. Pues al fin y al cabo, todo trabajador tiene que estar afiliado a una EPS. Igual sucede con el tema de la comisión sindical. Existen las pruebas, las actas y demás que demuestran que el trabajador se ausentó y estuvo presente en una asamblea o en una reunión de su grupo sindical. Debe quedar muy claro. Y obviamente pues que en el tema de fallecimiento de un compañero, pues en este caso sobra decir que el empleador tiene conocimiento, pues al fin y al cabo es uno de sus trabajadores quien falleció, pero se mantiene tanto para el tema de la comisión sindical como para asistir al entierro de compañeros, continúa vigente la imposición que establece el artículo 57, en la cual la ausencia de estos trabajadores, el número de ausentes, no puede afectar el normal funcionamiento de la empresa. O sea que si una empresa tiene, como ejemplo, lo quiero dar, 20 trabajadores, sería ilógico que se vayan a ausentar 19, se vayan a ausentar 18 y quede la empresa quieta cuando de pronto tenga que estar funcionando una maquinaria de manera continua y demás. O sea que se mantiene la condición. No, y estoy aquí la hija ahorita. Y me llaman mis canales de la mañana, marica. Yo estaba durmiendo cuando yo me acosté, pero estaba acostada cuando siento que suena el celular. El número de personas que se van a ausentar no afecte el normal funcionamiento de la empresa. Amigos, hasta aquí esta conferencia sobre las nuevas licencias que ya serán siempre remuneradas por parte del empleador. Les habló Alexander Coral. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Cómo la vieron? ¿Sí estaban enterados o no? Digamos que sí. Bueno, por favor, actívenme las camaritas ahí para poder dejar el registro de salida. Gracias. No me he dado cuenta y es que esto se pasa el tiempo aquí volando con estas viejas. Bendito sea mi Dios. Bueno, muy bien. Entonces, si Dios quiere, hablamos la próxima semana, ¿cierto? Y vamos a mirar un tema que es bien interesante, pero quería que ustedes tuviesen en cuenta también esos temas que me parece que son de supremo cuidado, tanto para el lado nuestro como para el lado del empleador. ¿Listo? Entonces, que mi Dios me los bendiga, un buen fin de semana, todas esas fotos que tienen ahí, y hablamos dentro de 8 días. Gracias, profe. Listo, profe, gracias por todo. Feliz Buen fin de día. semana. Bueno, Dios me los bendiga. Chao, profe. Chao. Buen fin de semana. Dios les bendiga. Chao.